Nuestro compañero Julián Cerulle, compañero y hermano, ese es el trato que Julián nos ha dispensado siempre en el plano familiar. Por eso la alta distinción que nosotros le tenemos a él, a doña Millén y a todos los muchachos. Ha sido una relación de amistad, de compañerismo y de colaboración permanente a nuestro programa. Mamá me decía siempre, el que no agradece debe estar listo. Yo le tengo ese agradecimiento público a don Julián toda la vida. Es así. Y a propósito quisimos invitarlo, traerlo, para que nos hablara de esta situación. Hay empresas, o muchas empresas están exigiendo el carnet de vacunado a sus empleados, exigiendo. Pero bueno, Julián, como ha trabajado siempre en el derecho, en el aspecto laboral, de una manera muy fina y muy profesional, quisiéramos ver la óptica que tú tienes con relación a esto, este pedido de la empresa de que el trabajador deba presentar su carnet de vacunado antes de entrar. Bien, muchas gracias y un placer de estar con ustedes. Te puede quitar el tapabocas, Julián, en el canal. Se Bien. permite cuando estamos en el aire. Fíjate, no voy a citar artículos ni de la Constitución, ni de la Ley de Salud, ni del Código, ni de la Seguridad Social para no abrumar. Voy a tratar de hablar en un lenguaje no técnico, sino muy sencillo, porque mi participación en este programa la solicité, por primera vez solicito ir a un programa y me sentí en la confianza. Pusimos de acuerdo, vamos a estar claros. No, vino de mí porque quiero dirigirme a los trabajadores en particular. Y le agradecemos eso, don Julián, porque sabemos que en los programas que ha estado lo hace de manera virtual, no presencial, y aquí está con nosotros. Quiero dirigirme a ellos en particular y a su familia. Fíjate, la Constitución es la ley fundamental, lo supremo de una nación, de un Estado. Norma los principios de derecho y de forma general se parece a los planos de una maquinaria o de las maquinarias de una industria. Esos planos te describen y le dan razón para uno interpretar y saber cómo manejar cada partícula de una máquina. Asimismo, la Constitución es la que te define las figuras que guardan relación con los órganos del Estado. Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y las direcciones generales. En esa Constitución se habla de los derechos fundamentales. Y uno de los derechos es el derecho personal, el derecho individual. Y ahí entra el debate, porque también se habla de los derechos colectivos, de los derechos generales, que prima y que no prima. Tú tienes derecho al libre tránsito, ir donde tú quieras, pero la ley también te establece límites cuando puede atentar contra toda la colectividad. Estamos ahora ante una pandemia y ocurre que esa pandemia ha golpeado el mundo, el globo terráqueo. Miles y cientos de miles de muertos, contagios por toda parte, hasta el aire, hasta lo que ya uno absorbe y lo que uno respira. El mundo ha visto cómo se ha colapsado la economía de los pueblos y cómo a nivel individual se han endeudado. ¿Qué sucede? La Constitución habla del derecho y la obligación del Estado a proteger el derecho a la salud de cada persona, pero también de forma general, sin limitación. Pero la misma Constitución te establece que esos derechos fundamentales pueden ser limitados a través de leyes provenientes del legislador. Y ahí entra la Constitución, pero con las leyes individuales, particulares, generales, en sentido
del derecho, porque se aplica a todo el mundo, y ahí entra la ley de la salud, entra el Código de Trabajo y entra la ley de seguridad social. Entonces, la empresa está facultada a exigir. El Código de Trabajo, la Constitución establece el derecho al trabajo, pero al mismo tiempo la obligación del Estado pues, de provocar que el empleador dé seguridad a sus trabajadores. Ah, ya. Y el y la ley de seguridad de salud también prevé esa obligatoriedad, la ley de seguridad social y por encima de todo el Código de Trabajo, que es una ley especial, previsto por la Constitución de la República, y establece la obligatoriedad del empleador en proteger a sus trabajadores, en requerirle la presencia de certificados médicos periódicamente y hasta para entrar, para ver si tiene alguna enfermedad contagiosa. Y en un caso como este, él tiene que velar por todos sus trabajadores y evitar el contagio del coronavirus. Por lo tanto, entonces, Por lo tanto, el código le faculta ese derecho de exigir... y le faculta las respuestas Exacto. que vienen. En tal sentido, la ley te pone límite al derecho. La misma Constitución lo permite. Y en la Corte de los Derechos Humanos, el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, en una sentencia famosa aquí que han hecho alusión mucho a ella, da testimonio de la obligatoriedad de la vacunación. Que soy católico, que soy adventista, que soy judío, la religión judía, y yo no puedo porque me lo prohíben. No, usted no puede atentar. A usted le pueden prohibir entrar a una plaza pública. ¿O cuántas líneas aéreas no prohíben, no dan aquiescencia a que una persona que no presente haberse vacunado viaje? ¿Y cuántos países no han puesto condicionantes para entrar al país? Y nadie está hablando de que hay una violación al derecho de tránsito. Entonces, tú no te puedes llevar de los liberales o de los neoliberales y del conservadurismo tradicional que han buscado ese libre accionar para provecho de intereses particulares, llevándolo hasta vender las empresas del Estado por la economía y buscando que uno pueda imponerse al Estado. El Estado está por encima de todo. Hablando de Estado, don Julián, para que me conecte de una vez el tema, su evaluación gobierno, pueblo, gobierno con relación a todo esto que vivimos. Fíjate que últimamente, en los últimos días, se ha incrementado, ha ido en crecimiento la vacunación. Sí. Porque el presidente ha estado hablando más con el pueblo. El presidente no ha estado con bravacunería, sino le ha hablado como un ser humano. Se ha dirigido a la nación pidiéndole vacunarse. Y eso es lo que debe de hacerse. El Estado, a través de del presidente de la nación, tiene que hablarle a su pueblo y ver dónde están los entuertos, por qué algo no ha caminado más rápido. Por ejemplo, ese consejo que han formado para dirigir el asunto del coronavirus, que la vicepresidenta dirige, eso no es correcto. El gabinete de salud, como le no llaman. es correcto porque hay un ministro de salud y un ministro es diferente a un secretario de Estado. El secretario de Estado es un dependiente del presidente, pero el ministro es como un pequeño presidente en su ministerio. Es quien planifica a la luz de los planes del partido que llegó al poder. Y es el quien lo pone en ejecución, dirige su personal. Y es el especialista en la materia. Es el que puede trazarle pauta al ministro de Educación sobre lo de la salud y sobre los demás ministros.
no un extraño al ¿Y qué usted conocimiento de considera la entonces salud. que no se está manejando bien esa parte? No O sea, quiero, que no es el ministro el que está al frente y que no es no el voy ministro a el que entrar, vemos, no voy a entrar en esa porque parte. él es parte del gabinete. No, voy a entrar en todo lo que debe ser bueno, en todo lo que debemos de hacer. El trabajador tiene que vacunarse. Y el patrono tiene derecho a exigirle, quiero que lo sepa. Tiene derecho a exigirle. ¿Por qué? Porque es una normativa de protección. Esa ley esa sentencia que te hablé del Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, fue porque a determinados padres que no quisieron en la época del tétano, en la época de un sinnúmero de enfermedades que se expandieron, no le permitieron entrar a las guarderías infantiles y a las casas para estudiar. Sí, ¿Por de qué? hecho- de Porque hecho- prima por encima del, Sí. del interés particular el derecho Claro. colectivo. De hecho, cuando uno va a inscribir los niños al colegio, le piden una tarjeta de vacunación. De todas, porque tú tienes que proteger el otro. Exacto. Así como tú tienes un derecho, también tienes un deber Sí. de proteger a Julián, los demás. perdóname, ya nos vamos. En un minuto, si hay una persona que tenga una prescripción médica, un trabajador, Ajá. que le prohíba vacunarse, ¿qué sucede con ese trabajador en la empresa? ¿Lo van a obligar como quiera? ¿Habrá que llegar a un acuerdo con ese trabajador? ¿Cuál es tu criterio? Mi criterio personal Sí. no está establecido en una ley. Mi criterio como estudioso del derecho del trabajo. Esa persona que tenga prescripción médica, para mí, si prueba, pasa a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y debe dársele equivalencia o introducirlo al mundo de los riesgos laborales. Entra entonces en la esfera de la seguridad social, y la seguridad social a través de riesgos laborales pasa a que se someta a la investigación y al escrutinio de las comisiones médicas para ver si es cierto o no es cierto, o si es un certificado comprado. Y entonces tan pronto se verifique que sí, que está llamado a no recibir una vacuna porque puede afectarle, entonces ese señor entra a una suspensión y pasa a recibir los beneficios de la seguridad social. Julián, el tema es muy largo, aquí hay que traerte de nuevo porque nos quedamos como cosas. Muchísimas gracias por esta respuesta, pero esto va a seguir como un seminario. Pero le digo al trabajador... Brevemente, 10 segundos, Le Julián. digo al Tiene que trabajador lo de la vacunación y los efectos negativos que podría tener ante un empleador, porque el empleador, déjame agregarte esto, podría ser demandado en daños y perjuicios por los demás trabajadores si alguien sale con coronavirus teniendo allí en la empresa Ya a esa- alguien que esté afectado. Ya esa parte la abordaremos luego. Tenemos que ir al corte automáticamente. Gracias, Gracias, Julián. don Un Julián. placer. Continuamos.